Bendiciones hermanos, sean bienvenidos. Hoy vamos a usar la sola escritura, ese principio protestante que todo lo que debemos de creer debe de estar explícitamente escrito en la Biblia. Vamos a usar ese principio protestante, esa doctrina, ese dogma protestante para demostrar que Cristo mismo es el anticristo, aquel que venía a engañar al mundo con portentos e incluso con su resurrección. No te vayas, quédate y vas a ver cómo ese principio protestante está totalmente errado. Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Pues bien, hoy vamos a demostrar la falsedad, ¿verdad? Esa doctrina falaz de la sola escritura. Vamos a demostrar con la Biblia, solo la Biblia, vamos a demostrar que Jesús no era el Mesías prometido, sino que Jesús era la bestia del Apocalipsis, es el anticristo. Para que vean que ese principio protestante, esa doctrina o dogma protestante es un sistema de falacias, ¿verdad? Es una fábrica para fabricar errores. Ya vemos que hay más de 70.000 sectas protestantes, todas dicen tener la verdad, todas están inspiradas en la Sagrada Escritura, pero todas pues difieren unas con otras en temas centrales de la fe cristiana. Pero todos afirman, todos, sin excepción, que esa verdad que ellos enseñan es la única verdad, ¿verdad? Y que todo está extraído de la Biblia. Pues yo, usando ese mismo sistema, voy a demostrar, para vergüenza de ellos, que Jesús era un engañador de masas, que Jesús no era el Mesías prometido, que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un falsante y la bestia del Apocalipsis. Yo espero que me acompañen en esta aventura para demostrar esto, porque yo creo que es importante que nos demos cuenta que con la sola escritura y nuestro propio entender es un error, ¿verdad? El tratar de sacar doctrinas y enseñanzas de la Biblia. La sola escritura, como hemos dicho, es el sistema o es el dogma protestante en el cual afirman ellos mismos que la Biblia es la única fuente de doctrina cristiana y que la Biblia es accesible para todos. Es decir, que cualquier persona es capaz de entender con claridad y puede autointerpretar la Biblia pues según la persona entienda. Es decir, que la Biblia no necesita una interpretación fuera de ella misma, ¿verdad? Eso es una idea que se opone directamente a las enseñanzas de las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales ortodoxas, la iglesia copta, el anglo-catolicismo y, por supuesto, la iglesia católica, las cuales enseñan que la Biblia solamente puede ser interpretada por medio de la tradición y el magisterio. Por eso vamos a demostrar que Jesús no es el Mesías, sino que sería un engañador, un estafador de masas. Pues bien, vamos a demostrar, número uno, que Jesús de Nazaret fue un hombre malvado. Número dos, toda la simbología de la bestia del Apocalipsis describe con exactitud a Jesús. El número de la bestia, el 666, es el nombre clave de Jesús. También que la Gran Babilonia, donde mora el anticristo, no puede ser Roma, sino Jerusalén. Y que Jesús, ¿verdad?, tiene un reducto de fieles, la verdadera iglesia, que no se ha dejado engañar por Jesús y saben perfectamente que Él es el enviado de Satanás, el enemigo de Dios, el anticristo. Pues bien, demostrar
todas estas cosas y con la Biblia en la mano, pues muchos diréis que eso es imposible. Pero para ello contamos con un aliado inestimable, la doctrina protestante de la sola escritura, que nos va a permitir torcer y retorcer todo pues a nuestro antojo, con la única condición de que tengamos inteligencia y datos suficientes como para encontrar el razonamiento y las conexiones necesarias que nos permitan llegar a una conclusión que nosotros ya hemos decidido antes, incluso antes de comenzar a estudiar esos textos bíblicos. Las herramientas de los protestantes, especialmente los evangélicos y más aún los paraprotestantes, suelen usar para sus argumentos son principalmente estas. Ellos usan la sola escritura. También basta con citar, ¿verdad? Una sola frase o un pequeño fragmento. Y también que la mejor traducción es la mejor que se adapta a la doctrina nueva que queramos enseñar, ¿verdad? Pues por supuesto hay teólogos protestantes, expertos bíblicos muy serios, pero en el día a día la mayoría de debates y argumentos protestantes funcionan con esas tres herramientas que os he citado. Y para el católico que no conoce bien la Biblia, que no conoce la tradición de la Iglesia, con ello basta para dar una apariencia de erudición sólida e indiscutible, suficiente para parecer que somos consistentes, ¿verdad? En nuestros propios argumentos. Así que hagamos lo mismo que ellos y demostremos por qué Jesús es el anticristo, aunque la Iglesia Católica pues enseñe lo contrario. Vamos a partir de la premisa de que Jesús es la bestia. Ya solo nos falta pues dar vueltas y más vueltas a la cabeza, buscar versículos bíblicos por aquí, por allá, hasta conseguir un puzzle en el cual vamos a encontrar fragmentos, los cuales vamos inteligentemente, vamos a tratar de encajarlos de la manera que en este caso yo deseo. Vamos a ver si lo logramos, ¿verdad? Pues bien, en la Biblia encontramos multitud de citas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que demuestran que ese hombre impostor llamado Jesús de Nazaret, el que predicó la falsa doctrina, atacó la santa ley de Dios y blasfemó contra el Altísimo, afirmando que él era el mismo Dios. Fue en realidad un falso profeta, el antimesías, o en griego, el anticristos, ¿verdad? Anunciado por las sagradas escrituras. Vamos a ir dando versículos y vamos a ir tratando de hacer ese pequeño puzzle para hacer creer al otro de que Jesús es el anticristo. Vamos a leer la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijos míos, vosotros, vosotros sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Juan, el apóstol San Juan, nos está diciendo que el verdadero Dios es el que está en nosotros, en tu corazón, y no el Jesús que vino al mundo, ese Jesús impostor. La Biblia nos anuncia en muchas profecías que que un día vendrá el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Y liberará a su pueblo, le traerá justicia, la libertad, traerá paz, prosperidad y quitará ese yugo de dominación extranjera e Israel pues pasará a dominar a las naciones extranjeras. ¿Ha cumplido Jesús esas profecías? Respóndase. También nos anuncia la Biblia que vendría un anticristo que diría, yo soy el Mesías, engañará a muchísima gente y les hará caer en el error. El Mesías vendrá de Dios, el anticristo pues viene de parte de Satanás. Está claro que el Mesías aún no ha llegado. Israel todavía lucha por la paz y desde luego
está muy lejos de dominar a las potencias extranjeras. Nótese que estoy en plan irónico, pero el anticristo sí que llegó. Solo un hombre ha cumplido todas las profecías sobre el anticristo. Y ese hombre es Jesús de Nazaret. Con su llegada, no solo no liberó a su pueblo, ni le hizo dominar a todas las naciones, sino que consiguió todo lo contrario. Sus falsas doctrinas contaminaron al pueblo, trajeron conflictos y guerras, hasta lograr que un poco después de ser ajusticiado, Israel fuera aplastado y también exiliado, el templo destruido y Jerusalén arrasada. Anunció que traería guerra y espada y lo cumplió, dividiendo a la comunidad judía desde dentro y atrayendo la devastadora ira de Roma contra ellos. Vamos a leer San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice Jesús: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él, tal como anunció para el anticristo en Daniel y Apocalipsis. Jesús tenía nombres blasfemos escritos en su frente, pues él se atrevió a ofender al Altísimo, diciendo nada menos que él mismo era Dios, ¿verdad? Y que era el Cristo y el Rey de Israel. Por eso los romanos clavaron en su frente la corona de espinas como símbolo de sus falsos títulos. Pero fíjense cómo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la escritura nos confirma esa verdad. El enemigo que se alza orgulloso contra todo lo que es divino o digno de adoración, hasta el punto de llegar a suplantar a Dios y por, hacerse pasar a sí mismo por Dios. Y ese falso profeta blasfemó y predicó su falsa doctrina durante 3 años y medio. ¿Saben cuántos meses son 3 años y medio? Pues hagamos cuentas y leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Se le permitió a la bestia, o sea, a Jesús, ¿verdad? Estamos demostrando con la Biblia que Jesús es la bestia. Se le permitió a la bestia proferir bravatas y blasfemias y se le concedió autorización para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos, qué tiempos son 42 meses? Pues esos 3 años y medio en los que Jesús predicó. Estamos viendo cómo ya estamos haciendo ese puzzle y estamos transformando a Jesús, a nuestro Señor, con la sola escritura de que Jesús es la bestia, para que veamos, ¿verdad?, la locura de esta doctrina. Seguimos. Jesús, el anticristo, desafió al templo, a los sacerdotes, a la ley de Moisés, y con sus maldades y mentiras logró engañar pues, a muchísimo, ¿verdad? Tal como dicen las profecías. Y también cumplió las profecías que nos decían que el falso Mesías sería capaz de hacer portentos, milagros que convencerían a muchísimas personas. Otros falsos profetas en Israel intentaron convencer a la gente de que ellos eran el Mesías esperado, pero solo Jesús hizo esos grandes milagros y luego en su nombre, pues los apóstoles. Vamos a leer Apocalipsis 13 y el 14. Decía este libro de la Sagrada Escritura que con esos prodigios se le había permitido hacer en presencia de la bestia. Engañaba a los habitantes de la tierra, animándolos a erigir una imagen en honor de aquella bestia que estuvo herida de muerte y revivió. Podemos leer el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. Fíjense cómo la bestia, ¿verdad? El anticristo, esa bestia que aparece en Apocalipsis, dice el mismo libro, que estuvo herida de muerte, o sea, que murió y luego revivió.
Fíjense cómo ya vamos ensamblando ese puzzle tratando de engañar al prójimo diciendo que Jesús es el anticristo. Supongo que no hace falta decir, ¿no?, que esa bestia, esa que fue mortalmente herida y resucitó. Recordemos que Jesús murió y resucitó. Uno de esos prodigios en concreto aparece en Apocalipsis, cuando trataba de engañar al pueblo. Fíjense, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Para que veamos que Jesús es esa bestia, ese falso Mesías que venía a engañarnos. Realizaba prodigios formidables, como hacer bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Vamos a comparar ese versículo con lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 49. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Fíjense cómo Apocalipsis y San Lucas demuestra que Jesús es esa bestia, el anticristo. Así que, según la Biblia, no solo era un falso profeta, era el anticristo, y su engaño perdura hasta hoy. Aunque San Mateo nos habla de que habrá más de uno, con lo que tal vez en el futuro veremos a otro Jesús engañoso realizar también esos grandes milagros. ¿A alguien le suena, verdad? La parucía, esa segunda venida de Jesús. San Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuere posible, aún a los escogidos engañará. El mismo San Juan nos advierte de que será uno de nosotros, o sea, nacido del pueblo judío, pero que apostatará de esa fe, la rechazará y cambiará las doctrinas. Dice Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 19, lo siguiente: salieron de nosotros, o sea, de los judíos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Por ello voy a poner en tus manos a los de la sinagoga de Satanás, a esos que se precian de judíos, pero mienten porque no lo son. Voy a hacer que se postren a tus pies. Y fíjense también la profecía de Daniel sobre el anticristo. Y por otra semana, Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Recordemos que el jueves es el día situado en la mitad de la semana judía. En un jueves, Jesús celebró la última cena e instauró el nuevo sacrificio, o sea, la Eucaristía. En esa cena realizó una ceremonia que supuso un pacto con sus acólitos y junto con su muerte al día siguiente, pues puso fin entre sus seguidores a los sacrificios y ofrendas del templo que habían sido ordenados según Dios. Según afirman sus seguidores, la muerte de Jesús fue el sacrificio último, el que puso fin a todo sacrificio. Otra gran artimaña de ese engañador para lograr apartar a muchos judíos del verdadero culto de Dios. Ese jueves les explicó lo que su muerte significaba y sus seguidores quedaron convencidos de que a partir de ese momento, pues bastaba con comer un poquito de pan, ¿verdad? Y un poco de vino, y ya no haría falta hacer sacrificios en el templo. Así que Jesús logró su última victoria.
y consiguió que su muerte, en vez de ser el fin de su secta blasfema, se convirtiese en un triunfo para lograr apartar a sus seguidores de la verdadera adoración a Dios. Esa iglesia que él fundó, ¿verdad? Se encargó de completar en su nombre todas las profecías sobre el anticristo. Llevó al pueblo a la idolatría, ¿verdad? A la iglesia católica, según los protestantes, pues es una iglesia llena de idolatría y él durante 2000 años ha hecho que se pierdan millones de personas porque todas cayeron en idolatría y se extendió a sangre y fuego por toda la tierra, dominando a naciones enteras y asesinando a todo aquel que rechazara adorar a ese falso Mesías. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar las fiestas y la ley. A partir de Jesús, los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, los judíos, serían perseguidos y desterrados por todas las naciones de la cristiandad. La ley de Moisés fue sustituida por una nueva alianza, ¿verdad? Y las fiestas religiosas instauradas por Dios, olvidadas y sustituidas por un montón de nuevas fiestas inventadas por el hombre, supuestamente. Navidad, Semana Santa, el Día de los Santos, la Asunción y un montón de fiestas más. Con eso podemos entender que con la sola escritura hemos dado por sentado de que Jesús era ese falso maestro, ese falso profeta, el anticristo, el cual iba a cambiar lo que era la verdadera doctrina, ¿verdad? Ese es el error de la sola escritura, de que podemos coger un texto aislado por aquí, un texto por otro lado y hacer una nueva doctrina. Por ejemplo, Jesús dice en los evangelios que Él es la luz del mundo. Si yo cojo otro versículo, ¿verdad? O sea, Jesús es la luz del mundo, eh, el astro que ilumina el mundo es el sol, pues yo puedo determinar, porque así me lo permite la sola escritura, de que Dios es el sol, Cristo es el sol, ese sol de justicia, entonces tenemos que adorar al sol, al astro sol. ¿Quién me va a decir a mí que no? Porque estoy sustentado en la Sagrada Escritura. O sea, todas las fantasías protestantes que usen versículos bíblicos y traten de juntar un montón de versículos para realizar o crear una nueva doctrina, pues se da por válido. Al no existir una tradición, al no existir un magisterio, yo puedo hacer y puedo deshacer según mi antojo y crear doctrinas, por muy disparatadas que sean, pero como están sustentadas con versículos bíblicos, me ampara la Biblia, pues entonces estoy en lo correcto. No sé quién dijo esta frase, pero decía que malinterpretar la Biblia hace más daño que una bomba nuclear. Es así, porque una bomba nuclear, ¿qué es lo que ocurre? Pues destruye en un radio de un montón de kilómetros a su alrededor, ¿verdad? Pero, y mata el cuerpo, mata montones de personas. Pero la sola escritura eh, hace que muchas almas se pierdan. Ya lo decía San Pedro en sus cartas, ¿verdad? Que hay personas que tuercen la Sagrada Escritura para perdición de sus almas, ¿verdad? El torcer la Sagrada Escritura es motivo de que las personas se puedan perder. Dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay cosas difíciles de entender y que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de escrituras para su propia perdición. El torcer la escritura, hermano, torcer la Biblia, pues trae perdición. ¿Y cuántas personas
se están perdiendo por crear nuevas doctrinas. El mundo protestante es una torre de Babel en la cual, pues, cada cual, según su maestro, o cada cual que agarre la Biblia, pues crea una doctrina diferente. Pueden haber 20 personas en una mesa, todos ellos con Biblia, y todos van a enseñar 20 doctrinas diferentes. Ese es el error de la Sagrada Escritura. Al no haber un magisterio en el mundo protestante que digan lo que creemos nosotros es esto, y esa enseñanza es infalible porque la ha revelado Dios. La sola escritura no aparece en la Biblia. La Biblia dice que la escritura es buena para redarguir, para enseñar, pero no dice que eso sea un dogma o que solamente tengamos que creer en lo que dice la Sagrada Escritura. La Biblia nos enseña que debemos permanecer en la tradición de los apóstoles y que debemos de aprender y seguir la doctrina de los apóstoles. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Los protestantes siguen la tradición cristiana de la iglesia desde el siglo I? ¿Siguen el magisterio de la iglesia? Las doctrinas protestantes, en general, si las comparamos con lo que enseñaban los apóstoles y los padres apostólicos, los discípulos directos de los apóstoles, ¿creerían lo mismo? Si hacemos una comparación entre ellos, ¿cree lo mismo un cristiano del siglo I, II, III, IV, V, VI siglo que un protestante de hoy del siglo XXI? Son preguntas, son interrogantes que se debe de hacer un protestante. Yo, como cristiano, hoy, en el siglo XXI, creo igual que un cristiano del siglo IV, del siglo VIII. ¿Creo igual que ellos? ¿O mi doctrina no tiene nada que ver? Es una cuestión que debes de plantearte. Si eres protestante y si eres católico, deberías de sentirte orgulloso de la doctrina católica, la cual, pues, durante 2000 años no ha variado, no ha cambiado, ni por opiniones, ni por modas, ni a través de los tiempos, ¿verdad? Ni siquiera un mal papa ha podido cambiar una sola doctrina católica. Pues espero que este video te ayude para ver que la sola escritura es un craso error. Dios te guarde, Dios te bendiga.